su problema, no volvió a haber casos hasta la fecha en el mundo. Otro beta coronavirus que apareció en el 2002 y que afectó y que causó el síndrome respiratorio en Medio Oriente fue el MERS, cuyo mamífero intermediario eran los camellos, y todavía sigue habiendo casos esporádicos, si bien la transmisión humana es menor que en el caso del SARS, sigue habiendo casos todavía esporádicamente en Medio Oriente. Y finalmente tenemos la variante que nos preocupa ahora, que inicialmente también se llamó SARS-2 y que luego recibió el nombre de 2019 nCoV y produce la enfermedad COVID-19. Es decir que cuando hablamos de la enfermedad, de esta nueva enfermedad, vamos a hablar y la vamos a titular como COVID-19, y cuando hablemos del virus que la produce, vamos a hablar del 2019 nCoV. Igual ustedes van a leer muchas publicaciones donde se lo nombra como SARS-2. Dentro del grupo de mamíferos que se piensa que pueden haber sido los intermediarios para llevar la enfermedad al hombre, el 96% de lo que se estuvo testeando en la provincia de Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei en China, el 96% de los tests lo dan para este mamífero que no tenemos en nuestras tierras, pero sí allá, que es el pangolín, que es una especie de oso hormiguero, de hecho se alimenta también de hormigas, pero que tiene en la superficie externa escamas muy, muy gruesas, y cuya carne es muy apreciada por los chinos, obviamente, en China. La estructura la debe conocer todo el mundo porque la televisión, por lo general, está llena de estas fotos, de estas y de fotos parecidas, así que todos más o menos tenemos una idea de cómo sería la superficie externa, la estructura, las espigas proteicas que tienen los coronavirus y con los cuales se enganchan a los receptores celulares nuestros y producen, obviamente, luego la infección. Desde el punto de vista de, si uno lo quiere comparar, por ejemplo, con la influenza, que suele ser una enfermedad muy contagiosa, la gripe común, esta produce desde un infectado 1.3 infectados más, mientras que este nuevo coronavirus, el COVID-19, por un infectado va a contagiar y va a producir 2,7 casos, o sea que tiene una infectividad mayor. Cuando se publicó esto me pareció interesante, esto se publicó en Escape Nurses en febrero del 2020, pero hace un análisis de la mortalidad, mejor dicho, de la letalidad de cada una de estas infecciones, que son las últimas epidemias que tuvo el mundo. Ébola, una mortalidad del 40%, MERS, la que hablamos recién, la que está mediada por los camellos, 34%, el SARS, año 2002, 9.6%, y hasta el 11 de febrero se hablaba de una letalidad del COVID-19 de 2.4. Hoy ya estamos entre 4 y 6, redondeamos el 5%. Hablamos hoy aproximadamente del 80% de casos leves, un 15% de casos graves, un 5% de mortalidad, mucho menor en niños, cerca del 0.2%. Este virus pertenece a los virus de ácido nucleico monocatenario, con sentido positivo, es un virus envuelto, no resiste el calor, es pequeño, algunas bibliografías hablan de 5 nanomicrones, está transmitido por gotas respiratorias grandes y por contacto, y hay otros mecanismos de transmisión que también se nombran, como la transmisión aérea en contactos cercanos, por eso se habla de algunas situaciones particulares que ahora vamos a ver en cuanto a bioseguridad del personal, y también últimamente hay muchas publicaciones que hablan de la transmisión por vía fecal oral, sobre todo porque vieron en pacientes que se dan de alta en China, que cuando le hacían un hisopado rectal y ya estaban aparentemente curados y sin síntomas, todavía tenían presente día 24, día 27, el virus presente en la materia fecal. A pesar de que se tardó en definirlo, hoy esta enfermedad, el COVID-19, es considerada una pandemia. Este término pandemia proviene del vocablo griego que significa reunión del pueblo. Su significación se extendió como enfermedad en todo el pueblo. Es una enfermedad epidémica que afecta a varios países y que, para ser considerada pandemia, tiene que pasar de un continente a otro continente y atacar a muchas personas en una región geográfica determinada. Como formas de transmisión, podemos citar entonces el contacto estrecho con secreciones respiratorias que están emitidas por la tos
o por el estornudo de una persona enferma, gotitas de flush. También he leído algunos artículos de la comunidad odontológica española que hablaba de la presencia en la saliva. Por eso también al hablar, cuando uno a veces está emitiendo gotitas de flush, también esas podrían llegar en un contacto estrecho a ser una forma de transmisión del 2019 en ECOP. Y esas secreciones respiratorias van a infectar a un tercero, o sea, a la otra persona, cuando entran en contacto con sus ojos, nariz y boca. Estos datos son muy, muy importantes porque las medidas de bioseguridad y prevención de los trabajadores de la salud van a surgir de esta afirmación. Las secreciones respiratorias tienen que entrar en ojos, nariz y boca. En base a algunos datos que se publicaron también, y que cada vez esta hipótesis está cobrando más fuerza, se piensa que se empieza a transmitir incluso antes de que se desarrollen los síntomas, principalmente las 24 horas antes, pudiendo llegar hasta las 48 horas después a través de la respiración, aunque sea en un pequeño número de virus que se van a expelir. Con respecto al periodo de incubación, se suele tomar este estudio realizado en China, entre el 4 de enero y el 24 de febrero del 2020, se hizo en Wuhan, en Hubei, en China, en un total de 151 casos confirmados, se halló una media de incubación de 5.1 días, algunos, una cantidad determinada, tenían 11,5, y un pequeño porcentaje, 14, y se tomó ese número como para establecer la cuarentena en 14 días. Pero les vuelvo a repetir que hay trabajos que están hablando de que debería extenderse un poco más porque el periodo de incubación en algunas personas se detectó entre el día 21, 24 y hasta el día 27. Como dijimos antes, algunas personas no van a desarrollar síntomas y otras van a tener síntomas, como fiebre, tos, falta de aire, dificultad respiratoria, neumonía. También pueden hacer el síndrome de estrés respiratorio agudo y en los mayores de 60 años, shock séptico. Tienen mayor riesgo los fumadores por el problema de su fibrosis pulmonar y porque esta enfermedad también produce cierta fibrosis pulmonar, y también aquellas personas que tenían enfermedades de base complicada, como diabetes, hipertensión, cardiopatías, enfermedades renales, etc. Como tratamiento, cuidados de apoyo, hidratación endovenosa, oxígeno, ventilación mecánica. Este es el gran problema que en este momento está presentando el mundo. Lo leemos y lo vemos en los comentarios de la televisión española e italiana, en la gran dificultad que tienen para poder brindar ventilación mecánica a los pacientes, y tener que a veces tomar decisiones respecto de cuál tiene mejores posibilidades de sobrevivir. Con respecto al tratamiento, se están haciendo ensayos médicos a gran escala, pero no hay ninguno, obviamente, definido como el mejor. Con respecto a Argentina, en nuestro país, como ustedes ven acá, esto es al 15 de marzo, marca los grupos etarios de los casos que fueron confirmados. En realidad, los grupos etarios con más casos están entre 21 y 50 años. Y después le siguen los de 40, 51, 60, 71, 70 y 71 y más. En este momento, o sea, el día 18, perdón, el día 19, porque esta es una información de la mañana, está mal la diapositiva, había 97 casos con 3 pacientes fallecidos. Los pacientes fallecidos nuestros son 3 varones, de 62 años el primero y 64 el segundo y el tercero, todos con enfermedades de base, como ustedes ven acá. El primero es un ex-tabaquista severo, el segundo con muchas enfermedades de base, diabetes, hipertensión, bronquitis, y el tercero que falleció ayer también con diabetes y hipertensión. Los casos de Argentina están repartidos, como ustedes pueden ver acá en el mapa, en 44 casos para la ciudad autónoma de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires 23 casos, Chaco con 12 casos, le sigue Córdoba con 6, Entre Ríos con 3, Tierra del Fuego 2, Río Negro 2, Santa Cruz 1, San Luis 1, Santa Fe 1 y Jujuy y Salta 1 casos respectivamente cada provincia. Con respecto a mortalidad y edad, hay algunos estudios publicados. Este es del centro del CDC chino, y fíjense cómo muestra los mayores de 80 años, la tasa de letalidad que está en el estudio y en este trabajo en el 14,1%.
8%. La mortalidad siempre es inferior al 1%, como hablábamos recién, hasta los 50 años. Este es otro estudio que más o menos está mostrando lo mismo. Es un estudio hecho por el informe técnico de los dentistas de España. Las enfermedades también son coincidentes con lo que estamos viendo en nuestro país. Enfermedades cardiovasculares en primer término, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, cáncer, son los que le siguen. Esto también es un informe del Consejo de Dentistas Español, que también la misma o muy parecida estadística, con un 39.7% de hipertensos, seguido por los diabéticos 19.7% y cardiovascular 22.7%. Ellos también han trabajado muchísimo porque evidentemente los odontólogos tienen un contacto muy, pero muy cercano con el paciente y ellos analizan que hay prácticas en las cuales probablemente tengan que utilizar un N95 en lugar de un barbijo quirúrgico para su atención. Y han llamado la atención porque hay estudios que demostraron que la mucosa ocular tiene presencia de virus 2019 nCoV. La saliva también se confirmó como una vía de transmisión y ellos se sienten muy expuestos a aerosoles y a que esos aerosoles los puedan inhalar, más allá de que están muy cerca del paciente en sus prácticas. Este es otro estudio donde habla de los profesionales sanitarios infectados y de una supervivencia muy alta en este estudio, 99,8%. Y este es aquel que habla este es otro estudio, uno de los más recientes, que habla de la transmisión fecal oral y señala que se puede detectar inicialmente entre 1 o 2 días antes del inicio, como habíamos hablado antes, 24 a 48 horas, que podía persistir de 7 a 12 días en casos moderados y un poco más en los casos graves. En la materia fecal se había detectado ácido ribonucleico viral hasta en el 30% de los pacientes, luego del día 5 después del inicio, y hasta 4 a 5 semanas en casos moderados. El desprendimiento viral prolongado se vio aspirado en nasofaringios hasta al menos 24 días después del inicio de los síntomas. Esto en un estudio que se hizo en Singapur. Otros investigadores en Alemania informaron eliminación viral prolongada con alta carga viral en el esputo después de la recuperación en un paciente convaleciente. Se observó también en niños convalecientes después de infecciones leves, en muestras del tracto respiratorio, y 22 días, y en heces entre 2 semanas y más de un mes. Bueno, esto es bastante frecuente, yo que he trabajado con niños, sé que también inclusive en la asociación con la enfermedad de base de los niños, sobre todo inmunocomprometidos, los virus respiratorios pueden tardar como hasta 120 días en seguir eliminándose, ¿no? En una publicación de COVID-19 que se hizo en Intramed, también se trató el tema de la diseminación viral prolongada y vieron y concluyeron que el ser adulto mayor, mostrar signos de sepsis y tener problemas de coagulación sanguínea cuando se ingresaba al hospital eran factores de riesgo muy claves asociados con una mayor posibilidad de muerte por este nuevo coronavirus, ¿no? Esto fue hecho en la provincia de Wuhan, en China, con 191 pacientes que tuvieron la enfermedad COVID-19 y fue publicado por The Lancet. Este es un estudio que hablábamos recién, de 191 pacientes, 137 fueron dados de alta y 54 fallecieron, y los autores presentaron nuevos datos sobre eliminación de virus, indicando una duración media de eliminación de este virus de 20 días en los sobrevivientes, pero con un rango de 8 a 37 días. El virus había sido detectable hasta la muerte en aquellos 54 personas que no habían sobrevivido a la enfermedad. Y concluyeron que la eliminación viral prolongada se podía asociar con la gravedad de la enfermedad de base de las personas que estaban afectados. Por lo tanto, pensaban que el saber que la eliminación viral es prolongada puede ayudarnos a tomar las decisiones hasta cuándo se mantiene el aislamiento de las personas, aunque por ahí dejen de tener sintomatología y piense que con eso ya podemos levantar el aislamiento. Como medidas de prevención generales,
No hay vacunas disponibles, están cerca, se escuchó el otro día que Estados Unidos la había terminado de realizar, pero por supuesto está en la fase del inicio de pruebas, así que de acá que tengamos la vacuna puede pasar mucho tiempo y su efectividad también está siendo discutida. Hoy escuchaba a la doctora González Ayala, que señalaba que desde que esto empezó, el 9 de noviembre de 2019 en Wuhan, y hasta la fecha se han encontrado, por equivocaciones que tiene el virus en el momento que está replicándose, 93 variaciones diferentes. Con lo cual, salvo que encontremos una parte común en todas esas variaciones, va a ser un poco complejo el que podamos tener rápidamente una vacuna. Por lo tanto, seguimos insistiendo en la higiene frecuente de las manos y en convertirla como un hábito. En la comunidad, otra cosa que tenemos que hacer es mantener distancia de 1 metro de las personas sintomáticas, yo le diría hasta 2 si fuera posible. A veces en los supermercados esto no es tan factible, y por supuesto acostumbrarse a desinfectar aquellos objetos que se tocan mucho y que pueden ser lugares donde puede sobrevivir el coronavirus. Por ejemplo, los secados de las computadoras, el volante del auto, los pasamanos en los colectivos, en los transportes. Cada vez se ve más, se muestran por televisión imágenes de colectivos que están siendo desinfectados totalmente, puertas, picaportes, etc. O sea, acostumbrarse a desinfectar aquello que no le dábamos tanta importancia. A lavarnos las manos después de tocar el dinero, por ejemplo. La higiene de manos es entonces en la comunidad el elemento primordial, más allá de mantenerse en cuarentena, que esto lo vamos a conversar más adelante. Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos, que es algo que la gente hace como hábito normal. Tocarse los ojos, la nariz y la boca, o introducir los dedos dentro de la boca. Y después de haber tocado superficies contaminadas, las formas de ingreso, como vimos antes, al organismo son la mucosa ocular, la nariz y la boca. Si uno no tiene síntomas, la verdad es que no debería andar por el mundo utilizando una máscara quirúrgica o un barbijo quirúrgico, porque no tiene ningún sentido. Deberían utilizarlo aquellas personas que están sintomáticas y no pueden guardar cuarentena por alguna razón y tienen que salir por alguna razón en la vía pública. Pero fuera de eso, no deberían utilizarlo porque es un elemento de protección personal y el derroche de algunos puede ser la ausencia de otros, sobre todo el personal de salud en el futuro. Con respecto a los controles administrativos, que esto se generaliza para todos los países, se habla de que se disponga, esto lo señala la OMS también, disponer de los recursos necesarios para poder aplicar todas las medidas de prevención y control de infecciones, tener la infraestructura, y si no se la tiene, organizarla, armarla de alguna manera, desarrollar y escribir protocolos, políticas claras de prevención y control, que haya acceso a los test de laboratorio. En este momento, el único que está haciendo los test es el Instituto Malbrán, está asociado con su disponibilidad de equipos, pero se está pensando en llevar esto a diferentes lugares del país para poder ampliarlo. Hay que tener estudiado cómo vamos dentro del triage que se arma en las emergencias, cuál va a ser el lugar donde van a ir aquellos pacientes que estén sospechosos y a los cuales se les va a tomar una muestra, y por supuesto, esto a veces queda en una expresión de deseo, pero sería ideal contar con la cantidad adecuada de personal de salud para atender a estos pacientes y que ese personal de salud cuente con un entrenamiento específico. En este momento estamos obviamente en cuarentena con respecto a viajes a las zonas epidémicas, y lo que tenemos que hacer entonces es mantenernos alejados de las multitudes, tratar de ser siempre pocos, de mantenernos en casa, y no hacer, si tenemos que festejar cumpleaños, dejémoslos para más adelante. Y si hay casamientos, dicen no más de 10 personas, yo le diría que se casen y se vayan de luna de miel en forma directa, sin fiesta y sin nada. Mantenerse a 1 o 2 metros de las personas que tengan alguna sintomatología, más allá de que esta después sea por alguna otra causa respiratoria y no sea precisamente por este tipo de coronavirus nuevo. También el mantener la cuarentena, y si tenemos síntomas, quedarnos en casa, es una cuestión de responsabilidad y de conciencia, y por eso estamos trabajando mucho y se está viendo que, salvo algunos casos en particular que pensaron que se iban a ir de vacaciones, la gran mayoría de las personas que tiene responsabilidad y que tiene conciencia se queda en su casa y practica higiene de manos con frecuencia, mirará televisión, conversará, charlará,
hará las cosas que antes no hizo, arreglará partes de su casa, etc. Pero como menos reuniones multitudinarias se hagan, como menos estemos fuera de nuestras casas, más vamos a ayudar a que esta epidemia, que en algún momento llegará, porque en algún momento tendremos casos autóctonos, por lo menos se mantenga bajo control y desde el punto de vista de la salud pública podamos darle atención a todos aquellos que la requieran, ¿sí? Síntomas más comunes, el Ministerio de Salud Pública de Argentina también los ofrece, como ustedes ven acá, ya no los voy a repetir porque ya los vimos, solo quería mostrar con esta diapositiva cómo también podemos recurrir a nuestro Ministerio de Salud Pública, que está constantemente actualizándose y tiene sala de situación y nos está informando, como ahora, las zonas de transmisión sostenida. También nos recomienda algo que es muy importante, que ya lo hablamos, que es no usemos barbijos de forma rutinaria en trabajadores y trabajadoras que atienden al público, simplemente por eso, sino que es preferible que lo tenga aquella persona, que le demos el barbijo a aquella persona que esté presentando algún síntoma y esté en un lugar público. También la Federación Argentina de Enfermería se unió a esta recomendación de que no se utilice barbijo si una persona está sana y que se lo deje para la persona enferma. También el Ministerio de Salud recomienda lo que es básico en la prevención de esta epidemia, que es lavarse las manos y cómo hacerlo. Nombra el método adecuado, como ustedes ven, y por supuesto habla de la higiene o etiqueta respiratoria de la tos, recomendándonos que estornudemos o tosamos en el ángulo del codo, porque con el ángulo del codo no tocamos superficies y por lo tanto no las contaminamos. También hay una recomendación muy importante de mantener los ambientes aireados, ventilados, aunque estemos en periodo invernal, porque estamos por entrar en eso, en otoño, en algún momento del día tenemos que ventilar los ambientes, hacer un recambio de aire y luego, obviamente, cerrar las ventanas. Como ustedes ven acá, también para las personas mayores de 65 años hay recomendaciones especiales, que obviamente dicen lo mismo que venimos diciendo hasta ahora: higiene de manos con agua y jabón o con soluciones de base alcohólica, toser y estornudar sobre el codo, no llevarse las manos a la cara, es muy importante no autoinocularse, ventilar los ambientes de la casa, del lugar de trabajo, desinfectar los objetos que se están tocando con mayor frecuencia, no recurrir a automedicaciones y consultar rápidamente a los lugares que están dispuestos para eso cuando uno siente algún síntoma que puede estar relacionado, que puede ser sospechoso de COVID-19. Minimizar actividades sociales, o sea, consultar rápido las sintomatologías. Los ancianos tienen que mantenerse al día con la vacuna antigripal y con el esquema contra el neumococo, según las recomendaciones nacionales. Y en el caso de los residentes, o sea, los que están en instituciones para personas mayores, geriátricos, etc., evitar visitas de personas que tengan síndromes respiratorios, evitar las reuniones que normalmente son lúdicas y que se hacen, así como se puede ver acá en la foto, en estos lugares, y por supuesto que no vaya a visitarlos nadie que haya estado en un lugar donde haya transmisión viral en estos momentos durante los 14 días previos a la visita. También hay recomendaciones para viajeros. Esto no las leo porque se va cambiando, este estado de situación va variando según las decisiones que se tomen en salud pública. Así que simplemente saber que existen. También UNICEF se unió a estas recomendaciones trabajando para los niños y publicó recientemente mensajes y acciones clave para prevención y control en escuelas, en las cuales se promueve también el lavado regular de manos, comportamientos de la parte docente positivos para que los niños comprendan y aprendan la importancia de la higiene de manos, garantizar baños adecuados, limpios, con agua y jabón para que puedan lavarse las manos, si es posible también gel alcohólico, si hay disponibilidad en baños, en aulas, cerca de las salidas, limpiar las aulas por lo menos una vez al día, y también hay que hacer hincapié en las aulas, en el entorno del alumno, diríamos, en todo lo que son las barandas, las mesas para almorzar, los equipos deportivos, las puertas, los juguetes, todos los elementos que se utilizan para la enseñanza y el aprendizaje.
la recomendación de la OMS es hipoclorito de sodio en una proporción de 5.000 partes por millón. Los que trabajamos en hospitales e intentamos utilizar esta dilución para pacientes que estaban afectados de diarrea por Clostridium difficile, que es un organismo esporulado, y que esta es la recomendación que nos hacían. La verdad que hemos visto que es incompatible con la salud humana a partir de las concentraciones de la lavandina comercial que nosotros tenemos, así que por suerte, y el Ministerio de Salud de Argentina también lo ha entendido así, y lo que nosotros vamos a utilizar son 1.000 partes por millón, que de las lavandinas comerciales, que vienen a 55 o 60 gramos de cloro activo por litro, tendríamos que poner 100 centímetros en 10 litros de agua. Esto es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de lavandina en Argentina, que hay que mirar la concentración del envase. Cuando fue la epidemia de cólera en 1992, más o menos aproximadamente, se homologó la lavandina de Argentina, 55 gramos de cloro activo por decímetro cúbico, o 60 gramos por litro, para que nuestra concentración fuera igual, cuando hablábamos de porcentaje, a la de Estados Unidos y otros lugares del mundo. Pero después esto evidentemente quedó sin vigencia, y hoy uno encuentra en el supermercado lavandinas de 25 gramos, de 40 gramos, de 30 gramos, de 55 gramos, de 60 gramos, y uno no puede hablar de partes por millón si no tiene en cuenta la concentración base de la que está partiendo. Para que tengan una idea y podamos hacer después reglas de tres simple, cuando tenemos una lavandina doméstica que habla de 25 gramos de cloro activo por litro, tenemos 25.000 partes por millón en ese litro, y una concentración de 2,5%. Cuando hablamos, por ejemplo, de una lavandina de 40 gramos de cloro activo al litro, estamos hablando de 40.000 partes por millón y una concentración del 4%. Y cuando estamos hablando de 55 o 60 gramos de cloro activo, estamos hablando de 60.000 partes por millón y de una concentración de un 6%. Y a partir de ahí hacemos las cuentas. Recordemos que para los hospitales, y ahora lo vamos a volver a ver más adelante, la concentración que nos permite la OMS es de productos los mismos que estábamos usando. La concentración de lavandina es la misma que estábamos usando para limpiar. Y en realidad son 100 partes por millón, que son 2 centímetros de la lavandina de 60 gramos de cloro activo por litro en 1 litro de agua. También superficies pequeñas, bandejas, artículos chiquitos, se podrían desinfectar con alcohol 70%, que es el alcohol que se prepara en los hospitales, alcohol etílico, 7 partes de alcohol, 3 partes de agua. También recomienda en las escuelas aumentar el flujo de aire, la ventilación, colocar carteles educativos y asegurar el retiro diario de la basura. También hay recomendaciones para padres, para cuidadores. También todos hablan de lo mismo y de incentivar y cambiar el hábito y hacer que los niños se laven más las manos. Hay que animar a los niños a que hagan preguntas, porque toda esta situación generalmente, el hecho de que ahora ya no vayan a la escuela les genera cierto estrés, y la UNICEF recomienda a los padres ser pacientes y comprensivos, enseñar a los chicos que no deben estigmatizar a aquellos que tengan sintomatología o estén enfermos, y tratar en la medida de lo posible los padres, cuando puedan o tengan disponibilidad, trabajar en conjunto con los maestros para las acciones que se vayan a tomar en las escuelas. Para los niños lo mismo, esta es parte de la educación a los niños, que no se toquen la cara, que se laven las manos y que no compartan los utensilios de comer, que es bastante frecuente que los niños se presten el vaso y tomen del pico de las botellas, y los adultos compartan el mate, etcétera, etcétera. Solo en el marco familiar hoy en día, y con esto realmente hay que hacerlo así, se puede compartir el mate. Bueno, continúa también enseñándole a los niños a no estigmatizar a compañeros ni molestar a nadie. Argentina también tiene recomendaciones para las escuelas, que no son diferentes de las que nombramos con la UNICEF, y que señala que, supongamos que volvieran a incorporarse de vuelta a establecerse el periodo lectivo, si los chicos tienen un síntoma, que por favor los padres no los envíen al establecimiento. Si ustedes quieren controlar cómo está la situación epidemiológica de Argentina, hay páginas como las que ustedes pueden ver acá, donde pueden ir y enterarse de las novedades que en este momento
o decisiones que se están tomando a nivel país, o la cantidad de afectados que hay, fallecidos, cómo son las situaciones provinciales, etc. Y también pueden entrar en la página de la OMS, y acá tienen el link para poder entrar, para ver si quieren enterarse de la situación mundial o de otros países. Argentina se encuentra en este momento en lo que se llama la fase de contención. Creo que con este dibujo de los fósforos está bien claro. Tratamos que se incendie la menor cantidad de personas posible, porque es la única manera de cortar o de minimizar o de lentecer la marcha de la epidemia. Esto no puede ocurrir. Las reuniones así de muchas personas, bueno, por suerte han sido suspendidos recitales, cines, teatros, etcétera, el fútbol, los deportes, pero recuerden que esto es lo mejor para que se incendie una epidemia. Y cuando esto está separado, cada uno de estos que ustedes ven acá, de 1 metro de distancia, es lo mejor que podemos hacer para enlentecer por lo menos la aparición de la epidemia. ¿Qué nos toca a nosotros como trabajadores de la salud y cómo tenemos que manejar la bioseguridad? Fue bastante complejo establecer esto porque hay muchos artículos publicados, muchos dicen cosas no ciertas, que no tienen sentido ni base científica, y otros que sí la tienen. Entonces he tratado de trabajar para poder hacer este informe de bioseguridad del personal de salud frente a este nuevo coronavirus con la OIA, o un organismo de salud ocupacional de los Estados Unidos, que a su vez trabaja con el CDC, trabajar con la NIOSH, otro organismo de salud ocupacional de los Estados Unidos, y por supuesto con la OMS, sin dejar de lado de ninguna manera las indicaciones que da el Ministerio de Salud de la República Argentina, que además, por lo que vamos a ver ahora, se condicen con lo que vamos a ver de la OIA, el CDC, la OMS y la NIOSH. La OIA se une con el CDC para trabajar esto y empieza a señalar inicialmente que había que usar una serie de combinaciones de precauciones estándar, precauciones de contacto y protección para los ojos. Esto es muy importante porque uno ve caminando por la calle gente con un barbijo y no tiene protección en los ojos. Lo mismo pasa en los aeropuertos. Y este virus, si alguien estornuda, va a afectar mi nariz, mi boca y también mis ojos. Y si no los tengo cubiertos, tener barbijo solo es solamente pensar que me protejo en un 50%. Me falta la protección del otro 50%. Entonces después vamos a decir, tenía barbijo, igual me contagié. No, sí, tenía barbijo, pero no tenía protección ocular. Recuerden que los anteojos comunes no son protección ocular. La protección ocular es un anteojo de gran ajuste. Inclusive cuando se usan antiparras tienen que tener una parte muy ancha acá, de modo tal que yo, que necesito mis anteojos para poder trabajar y para poder ver, pueda trabajar teniendo antiparras, pero abajo mis propios lentes para poder leer. Por eso es que en los inicios el CDC se centra en esto: precaución estándar, precaución de contacto y protección para los ojos. Después más tarde le agrega las precauciones por gota. La Organización Mundial de la Salud publica el 27 de febrero de 2020 un artículo espectacular en el cual analiza el uso racional de los elementos de protección personal frente a coronavirus. Realmente es uno de los documentos más serios que hay publicados junto con el del CDC hasta el momento para esto. Y señala como equipo de protección personal la necesidad de guantes, barbijos o máscaras quirúrgicas, anteojos de protección ocular o antiparras o máscaras faciales de cierre hasta la mitad de la cabeza, no cortitos hasta acá porque no sirven, y el uso de camisolines o bata. Cuando hay riesgo de que se produzcan procedimientos con generación de aerosoles, por ejemplo la intubación de un paciente, la toma de una muestra nasofaríngea, el realizar aspiración de secreciones con un sistema abierto, no con un sistema cerrado, habría que utilizar un N95, y señala que si los camisolines o batas que tenemos no son hemorrepelentes, deberíamos colocarnos un cobertor plástico, que son esos tipos de delantales tipo carnicero, que tienen una pechera y una parte trasera, y se atan a los costados con tiras. En caso de que esto no exista y que tengamos camisolines de tela, hay soluciones muy prácticas que hemos empleado algunos durante muchos años.
que son tomar una bolsa de residuos grande, hacerle un corte tipo escote en B en el pecho para colocarlo por la cabeza, y en la parte superior, que es donde está la unión, hacer un corte oblicuo para que puedan entrar los brazos por ese lugar. Eso, por supuesto, después es totalmente descartable. También el que sería el CDC europeo también ha publicado guías volviendo a recalcar la importancia para el personal de salud de cómo colocarse los elementos de protección personal y también de cómo retirárselos. Porque, y esto quedó desde el ébola, obviamente, donde se vio que la mayoría del personal de salud que se contagiaba en el momento de retirarse los elementos de protección personal, tal vez debido al cansancio de tantas horas de trabajo, o porque el N95 lo ahoga, porque produce presión negativa, por lo que sea, pero si nos ponemos bien en el equipo de protección personal para que no nos entre nada, también tenemos que ser muy cuidadosos al retirarlo, porque puede estar contaminado y de esa manera contaminar nuestras manos y luego llevarlo a los ojos, la nariz o la boca. También la Comunidad Europea señaló que los elementos de protección personal eran camisolina bata, guantes, barbijos o mascarillas quirúrgicas y protección ocular, que podría reemplazarse por una máscara facial, ya sea descartable o recuperable. O sea que también hay una unión entre lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que dice el CDC europeo, por llamarlo de alguna manera. Algo que también es muy importante de tener en cuenta es algo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. COVID-19 es una enfermedad respiratoria diferente del ébola, que se transmitía a través de fluidos corporales infectados. Y esa diferencia en la forma de transmisión hace que los elementos de protección personal también sean diferentes. Por lo tanto, no pidamos overoles o mamelucos, que también se llaman elementos de protección personal para ébola, porque no son requeridos para manejar a los pacientes con COVID-19. Es cierto que a veces por televisión hemos visto el uso de estos overoles o mamelucos por parte del personal de la salud chino, como también hemos visto robots que le llevaban la medicación o los alimentos a los pacientes en China. Esto tal vez tenga que ver con muestra de tecnología o de cosas, pero no tiene que ver con una necesidad que tenemos nosotros para poder definir cuáles son los elementos de protección personal que realmente nos hace falta y que tenemos que utilizar. Recordar entonces, esto creo que es bien ilustrativo, ¿no? No estamos frente al ébola, esto no es ébola, es coronavirus. Si bien el índice de infectividad es muy grande, las medidas de precaución son diferentes. Hace poco se publicó, 3 de marzo de 2020, un artículo de parte de la Organización Mundial de la Salud que advierte que en este momento está faltando un 40% de elementos de protección personal para satisfacer la demanda del personal de salud. Entonces el trabajador depende del elemento de protección personal para poder trabajar con seguridad, para evitar infectarse y para poder evitar que después, si él se infecta, infecta a su vez a otra persona. No se puede detener al COVID-19 sin proteger al trabajador de la salud, dijo Tedros Adhanom, no sé ni cómo se pronuncia bien, Ghebreyesus, que es el director general de la OMS. Y eso lo dice porque él también ha observado que en el mundo, no es una cosa de nuestro país, sino en el mundo, el precio de la mascarilla quirúrgica se multiplicó por 6, el de los respiradores N95 por 3 y el de las por 2. O sea, esto es algo muy, muy difícil de poder paliar si es así. Fíjense, según los modelos que hizo la OMS, se calcula que para responder en el mundo, esto es global, al COVID-19 por mes se necesitan 80 millones de barbijos quirúrgicos, 30 millones de camisolines, 1.59 millones de antiparras, 76 millones de guantes y 2,9 millones de litros de sanitizante de manos. Por lo tanto, esto, que es una orientación de la OMS, nos lleva a reflexionar qué importante es que usemos de manera racional y apropiada los elementos de protección personal, ¿sí? Y que tratemos de
cuidarlos en la medida de lo posible, porque además tenemos que entender que en este momento el mundo está en cuarentena, las fronteras están cerradas, el comercio está cerrado, tenemos lo que tenemos y tal vez no tengamos más que lo que tenemos. Entonces estamos obligados a usar de manera absolutamente racional los elementos de protección personal que tenemos, porque mañana nos pueden faltar. Entrando en todo lo que es precauciones estándar, que es la primera indicación que nos da la Organización Mundial de la Salud y el CDC para esto, la precaución estándar es la primera estrategia de protección bidireccional, protege a personal y pacientes, pero que tiene un componente que es vital, que es que esa seguridad que me pueden dar las precauciones estándar está basada en mi comportamiento. Soy yo la que defino si tengo un elemento de protección personal, si realmente es un elemento de protección personal, porque me lo he colocado correctamente y me lo he sacado correctamente. Porque si ese comportamiento no es el adecuado, ese elemento de protección personal no sirve, o sea, deja de protegerme a mí como personal de salud y por lo tanto indirectamente va a dejar de proteger al paciente. Las protecciones estándar le han agregado a partir del año 2007 barreras protectoras, que son los elementos de protección personal, y prácticas específicas, que son aquellas que implican cómo me lo coloco, cómo me lo retiro. También le agregaron higiene de manos, porque la higiene de manos es la medida de bioseguridad más importante que existe, y por lo tanto tiene que ser parte de la precaución estándar, y la limpieza y la desinfección de las superficies altamente tocadas, que por lo general son aquellas que han estado en contacto cercano con el paciente. En un paciente internado son la baranda de la cama, la cabecera, la piecera, las sábanas, los cobertores, los pies de suero, las bombas de infusión, incluyendo los cables de la bomba de infusión, que a menudo a veces uno olvida de limpiar con cierta frecuencia, por ejemplo. Las superficies de los respiradores, las perillas, los picaportes de la puerta, las llaves de la luz, todo eso son superficies altamente tocadas con las manos y en este momento más que nunca deben ser sometidas a limpieza y desinfección diaria, por lo menos con una frecuencia diaria, siendo lo ideal con otra frecuencia, pero podría ser con una frecuencia diaria. Vamos a ver ahora entonces barreras protectoras y prácticas específicas. Vamos a empezar por lo que es obvio, que es que antes de ponerse cualquier elemento de protección personal, uno tiene que realizar higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con soluciones de base alcohólica como el gel alcohólico o el hidroalcohol o soluciones de alcoholes con clorhexidina. ¿Cuál sería la secuencia de colocación? Esto es muy importante porque yo veo videos hechos inclusive por otros países, y ayer escuchaba por televisión también a alguien que mostraba cómo se vestía y cómo se desvestía, y la verdad que cometen errores grandes que están induciendo mal, educando mal a la población en general, más allá al personal de salud. Entonces, el primer elemento que se coloca es el camisolín. El segundo elemento es la protección respiratoria. En dependencia de dónde vamos y de lo que vamos a hacer, vamos a utilizar o un barbijo quirúrgico bien colocado, con el puente de la nariz trabado, ajustado, con la barca metálica que tiene, las tiras superiores atadas a lo alto de la cabeza, las tiras inferiores atadas en la base de la nuca. Ustedes saben que los barbijos quirúrgicos tienen un triple trabeado que va con las tablas hacia abajo, porque eso ayuda a poder estirarlo y que el barbijo quede cubriendo hasta la barbilla del trabajador de la salud. La protección ocular es el tercer elemento de protección personal que nos vamos a colocar, y el último van a ser los guantes. ¿Cómo nos vamos a retirar? Primeramente nos vamos a retirar el elemento más contaminado, que son los guantes. Porque con los guantes, en una circunstancia que ya los usamos porque atendimos al paciente, no podemos sacarnos nada, porque nos vamos a contaminar la antiparra, nos vamos a contaminar nosotros mismos, porque podemos tocarnos parte de la cara por error al tocar algo de esto. Después de sacarnos las antiparras, nos vamos a sacar el camisolín, y el único elemento de protección personal que uno tiene que sacarse fuera de la habitación del paciente es el que marca la protección respiratoria, ya sea el N95 o el barbijo quirúrgico, porque uno puede evitar respirar y va a respirar dentro de la habitación. Por lo tanto, dentro de la habitación, si es grande y si podemos establecer mecanismos de descarte, nos vamos a sacar los guantes dentro de la habitación, con lo cual vamos a salvar de contaminar el picaporte, porque si no había que tocarlo después con un papel. Vamos a sacarnos las antiparras y podemos sacarnos el camisolín.
pero lo que debemos sacarnos afuera, siempre, único elemento de protección personal que se saca fuera de la habitación, es el que nos brinda la protección respiratoria, sea barbijo quirúrgico o sea N95. El CDC nos muestra, pueden imprimir porque son como flyer, afiches especiales, cómo se colocan, cómo se sacan, es muy bueno en estas instrucciones que tiene, tanto como retirarse, y esto podría imprimirse y a los efectos educativos ser colocado en diferentes áreas de internación, inclusive en la emergencia de los hospitales. Características de los camisolines o batas quirúrgicas. Tienen que ser, pueden ser de tela, pero tienen que tener los puños tejidos, modelo envolvente, ser cómodo, si es posible que queden debajo de las rodillas, y que tengan, si no es modelo envolvente, que es el que se cierra hacia un costado, que es el más seguro, por lo menos que se aten en el cuello y a la altura de la cintura. Acá tenemos un modelo de camisolín que tiene botones, ¿sí? Pero no importa, sea la forma que tenga de ajustarse, tiene que quedar, como ustedes ven, ser largo, tener puños ajustables y quedar bien cerrado. ¿Cómo lo vamos a retirar? Lo vamos a retirar desabrochándolo del cuello y de la cintura, desmontando primero un hombro, después el otro, y vamos a tratar de enrollarlo de modo que la parte externa del camisolín, la que puede tener salpicaduras de secreciones respiratorias, quede hacia adentro, como estamos viendo acá en este dibujo, ¿sí? Desatamos las tiras, desmontamos cuello y hombros y lo envolvemos de modo que la parte externa quede hacia adentro. Recordemos esto que ya lo vivimos en aislamiento y sobre todo en gérmenes multiresistentes, sobre todo aquellos que son resistentes a carbapenemes. El camisolín, por una cuestión de bioseguridad, se estableció en el año 2007, inicialmente lo estableció la PIC, la Asociación de Profesionales en Control de Infecciones. No se puede usar porque es prácticamente imposible volverse a colocar el camisolín sin correr el riesgo de autocontaminarse. Por lo tanto, los camisolines, sean de tela o sean descartables, se usan una vez, y una vez que se retiran del cuerpo del trabajador de la salud, no se pueden dejar colgados ni en ningún lugar para volver a usar. Se tienen que, si son de tela, enviar al lavadero, y si son descartables, descartar en el cesto que se haya establecido a tal fin. Esto que ustedes ven acá, que son camisolines que se dejan colgados para poder utilizar una segunda vez, la verdad es que no está permitido. También tenemos que analizar los costos institucionales, que sabemos que son muy altos en asociación con los camisolines. Yo misma sé lo que he padecido por conseguir camisolines cuando teníamos varios casos de pacientes con gérmenes multiresistentes y que a veces a la mañana teníamos muchos, a la tarde teníamos menos y a la noche no teníamos nada. Y por ahí sábado, domingos y feriados había menos cantidad o ninguna. Esto tiene que ver con la disponibilidad de trabajo, de la ropería, del lavadero. Son cosas muy propias de las instituciones y esto es algo que tendrá que analizarse y definirse, porque en este momento creo que el camisolín tiene que ser prioridad para las personas que tengan que hacer prácticas que generen aerosoles. Y tal vez si no tenemos, o son escasos, no se podrá utilizar siempre, o habrá que definir cuándo lo utilizamos. Ahora, más adelante, les voy a comentar algunas recomendaciones que nos da el CDC mismo para esta circunstancia, porque evidentemente estos problemas no son un problema de Argentina y de los hospitales de Argentina, son un problema del mundo, y sobre todo en este momento, cuando hay una epidemia tan grande y donde ya los recursos son prácticamente escasos, por no decir en algunos lugares inexistentes. Seguimos con los guantes. Guantes de puños largos que puedan colocarse por encima del camisolín, no demasiado gruesos, ¿sí? Porque van a afectar la destreza del operador. Se van a colocar siempre que uno tenga contacto con el paciente, no vamos a tocar ninguna superficie de medio ambiente con el guante puesto, y mucho menos ojos, nariz y boca. No podemos tocar nuestra cara con el guante puesto. Y ni bien deje de ser necesario el guante, hay que removerlo y practicar de manos. Recuerden que los guantes tienen fallas de salida de fábrica que están entre el 3 y el 18%, y que se traducen en punciones imperceptibles al ojo humano, pero que sí permiten que estos gérmenes, que son muy pequeños, yo les decía que medían 5 nanomicrones, puedan pasar a la piel de las manos. Por eso es mandatorio
me saco los guantes ni bien dejan de ser necesarios e inmediatamente procedo a hacer higiene de manos, porque tengo que protegerme a mí mismo y pensar que a lo mejor sin querer y movida por un hábito que uno tiene, que es un hábito de ser humano, puedo tocarme el ojo, la nariz o llevarme la mano a la boca. Son el último elemento de protección personal que se coloca y son el primero que se saca. Y se deben cambiar si uno se da cuenta que se rompieron, se contaminaron y por supuesto entre usos con pacientes. También para removerlos hay una técnica particular que es tratar de desmontarlo enrollando hacia adelante y formando una bolsa en la cual queden los dos guantes juntos para poder tirarlo. Acá vemos algunas figuras de los movimientos que se van haciendo a medida que se van sacando los guantes, ¿ven? Hasta que finalmente se pueden descartar. Con respecto a la protección ocular, tenemos lentes que permiten el uso de los anteojos debajo, como ustedes ven acá en esta foto, y que se montan directamente sobre los N95. También podemos utilizar antiparras que tengan una caja importante que permita que los que usan lentes puedan tener lentes debajo, o anteojos de protección ocular de buen ajuste. Hay mucha variedad en el mercado. Tanto anteojos como antiparras tienen que tener, cuando los van a comprar, pedir que entre sus características le señalen que tiene un sistema anti-empañamiento, porque si no, no se puede trabajar con las antiparras puestas. No requieren esterilización, cada personal de salud debería tener la suya y hacerse cargo de su desinfección después que la deja de usar con un paciente. Acá vemos cómo lo coloca en estas fotos y cómo queda colocado en conjunto con un N95, y acá vemos cómo lo remueve, tomando desde atrás y del elástico, y siempre, como cualquier elemento de protección personal que se va a remover, evitar tocarlo con las palmas de las manos, porque vamos a tener las manos contaminadas. Acá vemos el anteojo de protección ocular, también se lo está sacando desde los costados, llevándolo hacia adelante, para poder removerlo. Esto es algo que lo puse para que se entienda por qué cuando utilizamos protección respiratoria, ya sea un barbijo quirúrgico o un N95, no se pueden utilizar solos. Siempre van con una antiparra o con un anteojo de protección ocular. Siempre. Costó entender esto, yo lo sabía de mucho porque por trabajar en un hospital pediátrico, sabía que los virus respiratorios también ingresaban en los pacientes y en nosotros mismos por la conjuntiva, y siempre les decía a mis colegas que cuando iban a aspirar secreciones, no solamente se pusieran un barbijo, sino también se pusieran antiparras, y que no hablaran en el momento en que lo estaban haciendo. Este artículo publicado por Juan y colegas informaron epidemiología y síntomas de pacientes afectados en Wuhan, en China, por coronavirus nuevo, y eran oftalmólogos, y creían que, no se olviden que era oftalmólogo también el primero que se murió de coronavirus en Wuhan, Beijing, en China, y ellos creían que la transmisión a través de los ojos fue ignorada. Por eso me pareció muy importante este artículo de Chen Wei-Lu y colaboradores que eran oftalmólogos y que analizan esto. Ellos mencionan que el 22 de enero, Wang Huawang, que era un miembro del Panel Nacional de Expertos sobre Neumonía, informó que estaba infectado por 2019 durante la inspección que se hizo en Wuhan. Llevaba una máscara N95, pero no llevaba nada para proteger los ojos. Y varios días antes de que se iniciara la neumonía, Wang se quejó del enrojecimiento de los ojos. Este hombre estaba expuesto sin protección de los ojos en la clínica de fiebre de Wuhan, y esta falta de antiparras y de protección ocular es la que podría haber hecho de que el virus ingresara a su cuerpo. Gotitas infecciosas y fluidos corporales pueden contaminar fácilmente el epitelio conjuntival. O sea, si alguien estornuda, el splash va a afectar mis ojos, mi nariz y mi boca. Entonces yo tengo que tener protegida las tres cosas. Tengo que tener antiparras, tengo que tener barbijo quirúrgico de manera simultánea, porque si no, no existe protección personal completa, sino en un 50%.
Los virus respiratorios en general son capaces de inducir complicaciones oculares en pacientes infectados que luego van a conducir a infección respiratoria. Este SARS-CoV fue transmitido predominantemente a través de contacto directo o indirecto con membranas mucosas de los ojos, de la nariz o de la boca. Y el hecho de que la mucosa ocular se encuentre expuesta, porque los ojos quedaron desprotegidos, aumentó el riesgo del SARS en el año 2002, y se sugiere que esto podría ocurrir lo mismo en el año que estamos en curso, debido a este virus 2019 nCoV. Entonces, recordar que los ojos desprotegidos pueden causar infección respiratoria aguda también. El uso de gafas es obligatorio, van junto con la protección respiratoria. Otro artículo, también publicado recientemente, por Xi Zhou, discúlpenme la mala pronunciación que tengo de estos nombres, pero me es muy difícil, y ellos se preguntan si este nuevo coronavirus podía ser transmitido a través de la conjuntiva. En este artículo el doctor Kia detecta ácido ribonucleico de este nuevo coronavirus en las lágrimas y secreciones conjuntivales de pacientes que tenían la enfermedad, o sea que estaban cursando COVID-19. Toma 60 muestras de lágrimas y secreciones conjuntivales de 30 pacientes que se recolectaron en un intervalo de 2 a 3 días. 29 pacientes con enfermedad, pero sin conjuntivitis, no detectaron ácido ribonucleico, pero sí en pacientes con conjuntivitis lo recolectaron en 2 muestras de lágrimas y secreciones conjuntivales. No es común la transmisión por las conjuntivas, ni es frecuente la replicación en ellas, pero puede ocurrir. Hay que diferenciar, de todos modos, lo que es la replicación conjuntival del ingreso a las conjuntivas, ¿sí? Son 2 cosas diferentes. Los oftalmólogos se infectan frecuentemente con este virus debido a un contacto cercano, porque casi no hay distancia entre ellos y aquellos pacientes a los que les está haciendo, por ejemplo, un fondo de ojos, ¿sí? Entonces, no se puede ignorar la transmisión a través de la superficie ocular en base a este contagio que tuvieron algunos oftalmólogos y en casos de expertos que aún usando el N95 no cubrían la superficie ocular y se infectaron con este nuevo coronavirus, ¿sí? Puede replicarse entonces en conjuntivas utilizando la enzima convertidora angiotensina 2, AC2, que es el receptor celular para entrar a las células. Los epitelios orales, nasales y nasofaringeos no pueden expresar AC2, y eso explicaría por qué no habría síntomas en las vías aéreas superiores. Esto lo ha publicado Mescape Narcis en febrero del 2020. Este es el médico oftalmólogo que dio la alarma sobre COVID-19 en los primeros días del brote y que obviamente murió afectado por este nuevo coronavirus, y al cual se le rinde homenaje y obviamente nunca se va a olvidar su nombre. Máscaras faciales, pasamos a otro elemento de protección personal. Protegen la cara en forma completa, hay que colocarlos ajustando el elástico o las tiras, depende del modelo. Las piezas se van a sacar mirando siempre hacia adelante, como vimos también en otra diapositiva. Y tenemos el aislamiento por gotas, que nos indica un barbijo quirúrgico. Estas gotas, en este caso, son gotas grandes, de más de 5 micrones. Los microorganismos no van a permanecer suspendidos en el aire en este tipo de aislamiento por gotas. Suelen caer en una distancia de 90 centímetros a 1 metro, a lo sumo 1,8 metros para algunos virus respiratorios, señala el CDC, por ejemplo, para virus sincicial respiratorio, pero no se necesita un sistema de aire especial en la habitación. Hay que colocarse un barbijo quirúrgico, según la norma del CDC, cuando uno está en 2 a 3,5 metros del paciente. Pero eso será en las habitaciones y las dimensiones de las habitaciones de Estados Unidos, porque las habitaciones nuestras no tienen esas dimensiones, y por lo general abrimos la puerta y el paciente está ahí nomás, a menos de 1 metro. Por lo tanto, en Argentina, la recomendación para este tipo de aislamiento y para el barbijo quirúrgico es ingresar a la habitación del paciente con el barbijo quirúrgico bien colocado, como se muestra en este dibujo. Ajustado el puente de la nariz, estirado el barbijo hasta por debajo de la barbilla, tiras superiores en lo alto de la cabeza, tiras inferiores en la base de la nuca. Y para sacarlo, desatamos primero las tiras de la nuca, luego las tiras de lo alto de la cabeza
y tomándolo desde las tiras, lo vamos a descartar e inmediatamente vamos a proceder a realizar higiene de manos. Recordar que vamos a utilizar un respirador N95 cuando vamos a tener contacto estrecho con el paciente y con una práctica que puede generar aerosoles, como intubación, tomar muestras nasofaringeas o aspirar secreciones en un sistema abierto. Lo vamos a retirar luego de abandonar la habitación del paciente y después vamos a hablar de cuánto va a durar, cómo lo vamos a conservar. Esa es otra parte de la bioseguridad. Pero esto lo que busca es que el N95 es un elemento de protección personal para el personal, como lo dice su palabra. No se puede utilizar con pacientes. Un paciente que tiene un problema respiratorio no puede usar un N95 que genera presión negativa porque se va a ahogar y su cuadro se va a agravar. O sea que los pacientes no pueden utilizar N95, sobre todo aquellos que tienen un problema respiratorio. Tampoco se lo pueden poner al paciente que tiene tuberculosis. Tampoco se lo pueden poner al paciente que está con un cuadro respiratorio debido o confirmado o sospechoso de que sea este coronavirus. ¿Qué se le pone al paciente? Una contención de sus secreciones respiratorias. Le vamos a poner un barbijo quirúrgico. Es más, cuando veamos que tiene síntomas respiratorios, está en el triage, está en un lugar temporario, está en la ambulancia porque se lo va a trasladar, hay que ofrecerle, si el paciente lo tolera, y se tiene que poner un barbijo quirúrgico. Hay consejos especiales que también hizo la Organización Mundial de la Salud, y este es muy importante. Consejos sobre la utilización de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en centros de salud en el contexto del brote del nuevo coronavirus. Esto es del 20 de enero de 2020. Fíjense lo que señala. Las mascarillas de tela, por ejemplo, de gasa o de algodón, no se recomiendan en ninguna circunstancia. Y esto es porque la tela hace rato dejó de ser barrera, más allá de esta nueva enfermedad que hoy tenemos, porque tiene trama, porque tiene urdimbre, y este microorganismo que es muy pequeño, y bien se humedeció un poquito el barbijo de tela, pasó por ahí tranquilamente hacia la nariz y la boca del operador. O sea, no es un elemento bioseguro utilizar una mascarilla de tela o un barbijo de tela. No se puede usar. Los barbijos quirúrgicos tienen que tener triple capa, triple tableado, el tableado dirigido hacia abajo, una tela intermedia que es impermeable y una tela lisa que está protegiéndonos a nosotros y está ubicada sobre nuestra nariz y nuestra boca. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Respirador N95 está indicado solo en procedimientos que generen aerosoles infecciosos y requiere, ahora lo vamos a ver con mayor detalle, antes de autorizar el uso a un personal de salud, que sea evaluado, que tenga una evaluación médica. ¿Sí? No cualquiera puede utilizar un N95. Las personas con asma, patologías cardíacas, EPOC, etcétera, o que estén cursando un resfrío en ese momento, no pueden utilizar un N95. El personal de salud tiene que aprender, sobre todo si el N95 se va a reusar, cosa que tenemos que hacer porque si no, no vamos a tener, tiene que aprender los test de adaptación y de control de calidad del N95 que va a utilizar, tiene que estar entrenado para el uso adecuado y tiene que aprender a mantenerlo después de usarlo. O sea que hay bastantes cosas para hacer alrededor del N95. Y como había muchas cosas para hacer, la OIA y el CDC trabajaron de manera conjunta en Estados Unidos para establecer, habida cuenta que hay que reutilizarlos, para establecer condiciones especiales para poder hacerlo. Ellos señalan que las instituciones de salud tienen que contar todas, y yo creo que estoy convencida de eso, y ya lo estaba convencida frente a tuberculosis, imagínense que ahora estoy más convencida todavía, que las instituciones de salud tienen que contar con un programa de protección respiratoria para los trabajadores de la salud, porque el trabajador de la salud debe saber que los respiradores N95 vienen de diferentes tipos, modelos y tamaños. El tamaño es muy importante, porque las caras no son todas iguales, y lo que marca la seguridad en el uso del N95 es que el sellado sea hermético alrededor de los costados de la cara, ¿sí? Tiene que proporcionar ajuste facial, y el sellado adecuado es importantísimo. Por lo tanto, el trabajador de la salud debe aprender a ponerse y sacarse correctamente el N95. Si no, no es elemento de protección personal. A veces sentimos
que los elementos de protección personal son algo que nos recarga el trabajo, que nos molesta usarlo, que no tenemos ganas de usarlo, pero son un elemento de protección personal. Y una vez que lo tenemos, hay que usarlo adecuadamente, si no, no es barrera, y dejó de ser el personal. Entonces el trabajador de la salud tiene que hacer una prueba de ajuste del respirador cada vez que lo va a usar, y tiene que darse cuenta él mismo si lo está usando correctamente, porque el ajuste que tiene es óptimo, ¿sí? Es el que se espera que ocurra. Con respecto a algunas cosas que se habían visto y con respecto a este tema del sellado del respirador, el CDC, en conjunto con la NIOSH, que es otro organismo de salud ocupacional de los Estados Unidos, sacó algunas recomendaciones especiales porque se vio que el vello, cuando interfiere en esta zona de ajuste, que es la que estoy marcando en mi cara con respecto al N95, puede hacer que pasen partículas, se aerolicen partículas y pasen por ese lugar. Y ha sacado algo bastante simpático, que es que, por supuesto, tiene que ver con los hombres y con la barba, y señala que el ajuste perfecto del respirador ocurre en una barba bien afeitada, como ustedes pueden ver acá. No se puede utilizar N95 en una barba de 3 días, en una barba crecida de más de 3 días, en una barba completa, en una barba con bifurcación francesa. Podría utilizarse cuando hay un pequeño parte de vello debajo del labio inferior. No se puede utilizar N95 cuando se tiene barba de chivo, barba de la barbilla, barba de chivo extendida, barba circular, barba cola de pato, barba estilo Verdi, Garibaldi, barba de leñador. Cuando tenemos las barbas tipo ancla o balbo, como ustedes ven acá, siempre y cuando no interfieran con el sello del N95, se podrían usar. No se puede usar la barba Van Dyke, tampoco la barba imperial. Las patillas no tienen que llegar hasta la zona de sellado, de donde está ubicado el respirador, por lo tanto no se pueden utilizar las patillas denominadas chuleta de cordero, tampoco la zulilí, la que tiene una herradura, si es que pasa la zona de sellado del respirador. Se podría utilizar una barba zapa, como acá se muestra en el dibujo, porque va a quedar comprendida por el N95, también los bigotes tipo lápiz, los bigotes cepillo de diente, pantalla de lámpara o zorro, también estarían permitidos, el bigote morsa o el bigote de pintor, porque quedan todos dentro del N95. El bigote chevron, el manubrio, también se podrían utilizar. El bigote villano, habría que tener cuidado de que sus curvas no vayan a afectar la zona de sellado, y por supuesto están prohibidos los bigotes Fu Manchu, el bigote inglés y el bigote del estilo Dalí. Esto que parece poner una nota cómica en todo esto, en realidad es importante. Piensen que si NIOSH se unió al CDC para hacer esta recomendación, es porque quiere asegurar que el N95 quede bien sellado en la cara de la persona que lo va a utilizar. Para colocarlo, como ustedes ven acá, hay que sostenerlo en la palma de la mano, colocar la tira superior que quede arriba de la oreja, la inferior va a pasar por la superior y va a quedar debajo de las orejas, y vamos a proceder a moldear el N95 ajustándolo al puente de la nariz, y luego vamos a hacer las pruebas de sellado positivo y negativo. La prueba de sellado positivo es cubrir con ambas manos, como ustedes ven en el dibujo, el respirador en el N95, y exhalar de manera brusca y ver que no haya ninguna filtración, porque si hay filtración es que está mal hecho o está en malas condiciones el N95, y habrá que volvérselo a poner o buscar otro N95 nuevo. Y luego tenemos la prueba de sellado negativo, que se empieza de la misma manera, nada más que vamos a poner las manos de esta forma sobre el N95 y vamos a inhalar de manera profunda. Si el N95 se pega a nuestras mejillas, está perfecto, anda muy bien y ha pasado el control del sello negativo, y lo podemos seguir usando. Si esto no ocurre, es porque está ajado, porque pierde, porque no sirve, y habrá que o colocarlo bien o cambiarlo por otro adecuado. En el Hospital Garrahan, en el año 2009, se trabajó mucho, porque fue el advenimiento de la gripe A H1N1, se trabajó mucho para definir qué barbijos o qué N95 era el adecuado para utilizar.
Este estudio lo hizo la doctora Graciela de Armigian y fue revisado por la doctora Broña y quien les habla. Y acá se estableció, de acuerdo a lo que se buscaba o se informaba uno sobre el NANAIO o el CDC, cuál era la resistencia de los respiradores a la degradación del filtro por aceite. Nosotros podríamos usar todos, pero los más económicos y los que tenemos que usar son los N. Pero si alguna vez no tenemos N y tenemos R o P, también podemos utilizarlos para protección respiratoria. Según su capacidad de filtrar partículas de pequeño tamaño, tenemos los N95, N99 y N100. Y después tenemos los R y los P. También, en última instancia, se podrían utilizar estos que son, en realidad, respiradores con pieza facial de filtrado o con aire purificado a presión. Serían circunstancias muy, muy especiales. No están indicadas para el caso del coronavirus, pero si nos llegan a faltar unas, uno podría recurrir a las otras, digamos. Tienen que tener una certificación, es decir, un procedimiento por el cual hay una tercera parte que afirma por escrito que ese producto N95 superior cumple con los requisitos especificados, y un certificado de conformidad, que es un documento emitido de acuerdo con reglas de un sistema de certificación, y va a proporcionar confianza en ese producto, porque está debidamente identificado, cumple con los requisitos que se especifican en las normas técnicas u otros documentos que pueden variar según países. Esto lo tienen que, cada vez que compran N95, hay que pedir estas constancias. Así sea el respirador que venga de Estados Unidos, de Brasil, de Europa, de China o de Corea del Sur. Hay que pedirlo. Se puede enviar hasta por fax. Yo lo he hecho en el hospital, por eso me atrevo a decirle que ustedes pueden pedirle al fabricante o al revendedor que le pida al fabricante que le envíe estos certificados de los que hablamos. Cuando vamos a comprar un N95, podemos comprar aquellos que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, que son los N95, que filtran el 25%, los N99 que filtran el 99%, los N100 que filtran el 99,3%. Están certificados por la NIOSH. Los de la Comunidad de la Unión Europea, que tiene una pieza de filtrado especial, y acá tendríamos que comprar, en Europa tenemos los clases FFP2, que son 95%. También podríamos comprar los clase 3. En este momento no podemos comprar, la verdad, ni de Estados Unidos ni de Europa, porque las fronteras están cerradas y no tenemos acceso a ello. Australia o Nueva Zelanda podemos comprar los P3, que tienen 99,95%, porque los otros no alcanzan el 95% requerido. De China tenemos clase 1 y clase 2, 95% y 99% respectivamente. De Japón, los de segunda clase, que tienen 95% de eficiencia, y también los de tercera clase, 99,9% de eficiencia. De Corea, primera clase, no, porque no alcanzan el 95%, pero sí el especial, que es 99,95% de eficiencia. Y en los últimos años se incorporó Brasil, que ha logrado certificar a través de una firma particular, y utiliza la nomenclatura europea, FFP2, 95% de eficiencia, y el FFP3, 99% de eficiencia. De acuerdo con las guías del Hospital Garrahan, los respiradores para partículas se tienen que recambiar cada vez que se mojan, se ensucian, se dañan, o cuando uno lo va a volver a usar y el filtro está obstruido y entonces hay dificultad respiratoria. Y además que por definición, salvo en esta circunstancia que estamos viviendo una epidemia, los respiradores N95 son descartables y no deberían reutilizarse. No hay datos publicados sobre el tiempo efectivo de uso para el usuario, pero hay que recordar que la humedad, la suciedad o el aplastamiento pueden reducir esa eficacia del respirador. Por eso no se pueden guardar en los bolsillos, porque si guardan en el bolsillo el respirador, se va a bajar, se va a romper y obviamente no va a servir más el filtro interior. Hay que guardarlos en lugares limpios, secos y envueltos en telas o en papel. ¿Qué dice la NIOSH y la OSHA? O mejor dicho, ¿qué decía? Porque hicieron un apartado especial que ahora vamos a ver para este coronavirus, ¿sí? Ellos señalaban que el N95 es de un solo uso y que se debe descartar después de ser usado. Pero si eran usados por una misma persona, se aceptaba que lo siguieran utilizando mientras no se encontrara dañado, es decir, ajado, roto, sucio, lo cual la verdad es muy difícil de controlar.
Las guías del CDC, que se publicaron en el 2007 y se refrendaron en el 2017, no efectúan ninguna recomendación respecto del tiempo de vida y de uso de los N95, pero señalan que la verdad es que el filtro no se puede deteriorar rápidamente, porque eso depende de la saturación, de la carga de partículas del medio ambiente, muy difíciles de medir. O sea, digamos, tendría que soplar el sonda encima nuestro para poder decir, bueno, no, se saturó y no lo voy a usar una segunda vez. Hay que guardarlos de manera muy adecuada, hay que sacarlos como ustedes están viendo en esta foto. Está prohibido sacarlos con la mano tocando la parte de adelante, que es donde pueden quedar los aerosoles, pueden impactar ahí y tarda un tiempo hasta que es absorbido por ese respirador N95 y podemos contaminarnos las manos o contaminar la bolsa y después al meter la mano en la bolsa para volver a sacar el N95 volver a contaminarnos las manos y a su vez autoinocularnos. Es muy delicado y hay que tener mucha responsabilidad como trabajador de la salud cuando uno se retira el N95 y lo va a guardar, ¿sí? Lo va a guardar especialmente. Lo va a guardar en una tela, por ejemplo, puede ser una compresa de tela, podemos pedir la ropería que con sábanas viejas o camisolines viejos nos haga compresas de tela como pañuelos grandes, toallas de telas pequeñas, livianas, o papel, bolsas de papel. Yo personalmente prefiero que se envuelva o en papel o que se envuelva en tela, de modo tal que la parte elevada del respirador quede hacia arriba, porque a veces cuando lo metemos en una bolsa de papel, no sabemos cómo lo estamos metiendo, un día lo ponemos de un lado, otro día lo ponemos del otro, y es difícil contaminar a su vez la bolsa también, ¿no? Nunca guardar el N95 en una bolsa de plástico, porque la bolsa de plástico cuando está cerrada genera humedad y hace que el filtro se sature y se deteriore mucho más rápido. Por eso siempre tela o papel, ¿sí? Es muy importante la educación médica del personal de salud, y me refiero a que tiene que aprender, como vimos antes, cómo se lo va a colocar, cómo se lo va a sacar. Acá, de hecho, en este dibujo vemos que hay un error porque tiene las tiras cruzadas, algo que no se recomienda, porque se generan ángulos cuando uno cruza las tiras del respirador. Y también una segunda parte que es la que forma parte de un programa de protección respiratoria en una institución, y es la evaluación médica de aquella persona, de aquel personal de salud que va a utilizar los N95. La aprobación de NIOSH se va a ver en la rotulación del respirador N95. Y eso significa, cuando tiene ese rótulo de NIOSH, que ha sido evaluado, probado y que cumple con los estándares requeridos en cuanto a calidad y funcionamiento establecidos. Y también señala que uno debería buscar en el paquete o en la parte externa del respirador un número que siempre va a tener como antecedente previo la palabra TC, porque eso implica que está aprobado por la NIOSH y entonces se puede usar de manera segura. Acá tenemos un modelo, ¿no? Tiene que figurar en un costado la clase de filtro que tiene, si es N, P o R, y la eficacia, hay 95, 99 o 100. Ese número TC que recién hablamos, que es el número de aprobación de la NIOSH, por ejemplo, TC 84A007. El número de modelo, en este caso el 8210, el número de lote, que no es obligatorio, pero bueno, es importante para si uno compró un lote y todos los de ese lote están todos rotos, o vienen mal o no duran. El nombre NIOSH en letras mayúsculas, o con el logo NIOSH y el nombre de la marca, ¿sí? Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, que no tienen nada afuera, no me da seguridad de nada. Por lo tanto, no está recomendado su uso. Tampoco aquellos que tengan dibujos o que tengan pinturas. Tampoco se puede escribir el nombre del usuario sobre el respirador. Sí se puede escribir con una etiqueta enganchada en las tiras del respirador o en la bolsa de papel donde se lo guarda o en la compresa de tela donde se lo guarda. Pero nunca se puede escribir de manera directa y poner Carlos, Estela, Juan arriba del respirador, porque la escritura con la virome ya está dañando el filtro del respirador. Vamos a estar llenos de esto, porque si en Estados Unidos están llenos de
anuncios engañosos respecto a los respiradores que son falsificados, nosotros también somos pasibles de eso. Por lo tanto, tratemos de conservarlos y que nos duren algunos días. La verdad es que más de 10 días un N95 no puede durar y mantenerse en condiciones de seguridad, porque seguramente se va a bajar, lo vamos a sacar alguna vez muy rápido, el filtro se puede deteriorar, pero sabemos de lugares que los usan más de 10 días todavía. La verdad que en mi experiencia personal, 10 días ya es demasiado. Pero bueno, entiendo las circunstancias que tenemos que vivir, ¿no? También la NIOS, en conjunto con el CDC, nos recuerdan que en una sección especial que ellos tienen, que personal con antecedentes de enfermedades respiratorias como asma, EPOC o afecciones cardíacas no pueden utilizar un N95 y tienen que consultar con el médico primero antes de ponérselo. Estas personas no podrán participar, por ejemplo, en aquellos procedimientos que generen aerosoles. O sea, no van a poder participar en la intubación del paciente, ni van a poder aspirarle secreciones a ese paciente, ni van a poder tomar una muestra nasofaríngea, ¿sí? Esto es básico lo que les conté, traté de resumirlo porque el documento es realmente muy largo en virtud del tiempo, pero ustedes pueden, acá tienen la cita, ustedes pueden, está en inglés obviamente, pero ustedes pueden leer mayores detalles al respecto de esto. Y yo ahora les voy a mostrar algunos más todavía, que son los que se hicieron específicamente para el coronavirus. También hay un video que está disponible en esta dirección que muestra cómo colocarse, cómo sacarse y qué controlar, y es una suerte de entrenamiento para este tema del video. Hay un estudio que se hizo en base a la gripe A, H1N1, y se vio que no más del 30% de los trabajadores habían tolerado los dispositivos constantemente durante un día laboral de 8 horas. Se los sacaban antes. No se soportaba por la presión negativa que produce. Tiene que haber, como parte de ese programa de protección respiratoria, un entrenamiento para el uso del elemento de protección personal, un video filmado que se pueda consultar cada vez que uno tiene una duda. Los entrenamientos tienen que durar como mínimo 8 horas, con clases prácticas y demostrativas. Hay que hacer 4 horas de sesión para acreditarlo, y 1 hora de actualización cada 3 meses, para saber que estamos bien. Y tenemos que ser evaluados, a ver si lo usamos o no correctamente. Esto es parte de tomarse las cosas en serio y de armar en los hospitales un programa de protección respiratoria. Bueno, vamos a ver rápidamente, y voy a tratar de resumirlo, qué es lo que dice respecto del uso de los N95, que es algo que nos preocupa porque es un elemento escaso en reglas generales, la OIA y el CDC que trabajaron en conjunto para esto. Lo que señalan es que deben usar un elemento de protección personal adecuado cuando estén atendiendo a un paciente que está confirmado sospechado de tener COVID-19. Y recomienda, en esta cita que ustedes ven aquí debajo, que habla específicamente de coronavirus, que el trabajador de la salud utilice camisolines, guantes y respiradores descartables N95 o de mayor filtración certificados por la NIOS. Y por supuesto, protección ocular. También habla de un programa de protección respiratoria, que nos quitemos el elemento potencialmente contaminado como el respirador, tratando de no tocar la parte externa y sin usar guantes, y después de quitarlo nos lavemos las manos con agua y jabón, o también podemos hacerlo con una solución de base alcohólica. Y escribieron una guía para el uso extendido, que no es lo mismo que la reutilización limitada de estos respiradores que tienen una máscara filtrante, que son los N95. Y vamos a ver rápidamente qué dice, porque el documento es re largo y puede llegar a ser aburridor. Pero ellos lo han, tanto la NIOS, que colaboró después refrendando lo de la OIA y del CDC, ellos señalan que los respiradores N95 pueden agotarse durante una pandemia de influenza, en este caso la pandemia es de coronavirus, o brotes de otras enfermedades, como señalan acá, y que entonces recomiendan una serie de enfoques para poder conservar el N95 de manera viable y que los trabajadores de la salud queden protegidos, ¿no? Dentro de las pautas se indica que las personas que van a utilizar el N95 sea el menor número posible. O sea, quienes lo van a utilizar, vuelvo a repetir, únicamente aquellos que tengan un contacto cerrado y estén expuestos a aerosoles,
como aquellos que van a intubar al paciente, le van a tomar una muestra nasofaringea o lo van a aspirar con un sistema abierto, ¿sí? También se pueden utilizar alternativas al N95, como los purificadores de aire que les mostré antes, o alguna máscara elastomédica con filtros que son de color magenta, que se cambian cada 40 horas aproximadamente. Son alternativas al N95. Y priorizarlo siempre para el personal que tenga mayor riesgo de contraer o experimentar complicaciones. Ellos permiten entonces, a partir del advenimiento de este brote que estamos teniendo de coronavirus 2019 nCoV, el uso extendido. ¿Qué significa el uso extendido? Que me coloco el N95 y como voy a atender a varios pacientes que tienen la misma enfermedad, no me lo voy a quitar, lo voy a seguir usando para atender pacientes que tengan patógenos respiratorios, siempre el mismo patógeno respiratorio, ¿sí? Cuando hablo de reutilizar, significa que me lo voy a quitar después de cada encuentro con un paciente y lo voy a tener que almacenar antes del próximo encuentro con el paciente, ¿sí? Cuando se repractica la reutilización, a pesar de eso, ellos tienen una restricción para el número de veces que se reutilizan. Por ejemplo, hablan de una reutilización limitada. Vamos a ver a qué llaman limitada. Están señalando que uno para implementar esto tiene que analizar, primero, de cuántos N95 dispone, ¿sí? ¿Cuánto es la tasa de uso de ese respirador? O sea, ¿cuánto tiempo lo venimos usando? ¿Qué estrategias tenemos para conservar ese respirador N95 y cuán exitosas son? O sea, ¿sirven esas estrategias o no sirven? Y en base a eso, ir viendo si lo vamos a utilizar 5 días, 10 días o más días, ¿sí? Recomendaciones de utilización del respirador. No hay forma de determinar cuál es el número máximo posible de reutilizaciones para que sea seguro. No se puede. Hay variables que van a alterar y pueden afectar el N95. Entonces ellos inicialmente dicen, mientras se pueda, se descarta. Mientras no se pueda, los reutilizamos otra vez. Y hablan de, bien cuidado, establecer un límite que estaría en 5 usos, ¿sí? O sea, lo vamos a usar 5 veces. Nosotros lo usamos muchísimo más, porque, por ejemplo, a veces lo usamos varias veces en un mismo día, y durante varias horas, ya sea de manera intermitente o no. Pero bueno, esta es la recomendación que ellos dan en esto. Ellos analizan para eso el ajuste, si sigue funcional. Ellos hablaban de que podrían funcionar hasta durante 8 horas de uso continuo o intermitente. Sin embargo, que esto puede variar según el lugar de trabajo y si uno se lo tenga que sacar o no para ir al baño. También pues recomiendan que cuando hay generación de aerosoles lo descartemos. Si tienen contaminación con sangre, secreción respiratoria nasal u otro fluido corporal del paciente también, que lo desechemos cuando hay un contacto cercano y haya riesgo de que quede contaminado. También dicen que podríamos utilizar un protector facial limpiable por encima del N95 para protegerlo más. También señalan que podría ponerse un barbijo quirúrgico a los pacientes y eso reduciría un poco la posibilidad de golpes de aerosoles sobre el N95. También en otras partes hablan de colocar un barbijo quirúrgico sobre el N95 para evitar su contaminación y aumentar su vida útil. Lo que pasa es que son tan escasos los barbijos quirúrgicos, a veces pueden hacerlo, como los N95. Señala que los tenemos que colgar en un área de almacenamiento designada específicamente o en un recipiente limpio y transpirable como bolsa de papel. Ellos señalan. Entonces les diría que con tela, como les dije antes, también puede ir. Nunca se tienen que tocar entre sí y la persona que usa ese respirador tiene que quedar identificada, ¿sí? Y tiene que lavarse las manos con jabón o alguna solución de base alcohólica cuando se coloca y se lo ajusta al respirador. Y hay que evitar tocar la parte interna del respirador para no contaminar después la parte externa, ¿no? Hay que utilizar un guante no estéril cuando uno se va a poner
el N95, y va a realizar la verificación de sello del usuario. También hay que tener en cuenta, dicen ellos, que hay fabricantes que establecen que son de un solo uso y que no se hacen cargo si uno lo usa más de una vez o más de un día o varios días. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno compra qué es lo que dice el fabricante, porque después si pasa algo, ellos obviamente no se van a hacer cargo. Y finalmente, como ya les dije antes, señalan que el número de reutilizaciones ellos lo limitan a no más de 5 por dispositivo para garantizar un margen de seguridad adecuado, ¿sí? Habla que siempre puede haber una exposición secundaria, por lo tanto el N95 no se puede compartir, debe ser utilizado por un solo usuario y es bueno tenerlo identificado, aunque sea con una etiqueta en las correas, para que se pueda utilizar. Bueno, acá señala que la FDA no aprobó algunos dispositivos para ser reusados, por lo tanto el fabricante debería decir justamente eso, que la FDA no le aprobó el dispositivo para que lo pueda reusar, y algunos lo ponen y otros no. El riesgo más significativo es la transmisión de contacto al tocar la superficie del respirador que está contaminado. Hay un estudio que encontró que unas enfermeras promediaban 25 toques por turno en la cara y los ojos o el respirador después del uso prolongado. Si llega un momento en que uno se toca, si es un hábito que no lo puede evitar. Entonces, también señala que si bien hay estudios que demostraron que los patrones respiratorios pueden permanecer en la superficie del respirador durante un periodo prolongado de tiempo, en todo lo que es transferencia microbiana y estudios de reorganización, el 99,8% quedó atrapado en el respirador, con lo cual es muy baja la posibilidad, lo cual no quiere decir que sea inexistente. También se puede contaminar la superficie externa con otros patógenos como Staphylococcus aureus, METR, Enterococo resistente a vancomicina, Clostridium difficile, norovirus, etc. Y se contaminan las manos del operador, después se tocan los ojos, la cara y se autoinoculan. Esta es una de las primeras diapositivas, fotos, perdón, del coronavirus que circuló en el mundo después de su detección por parte de los chinos en los primeros días de enero de este año. Volvemos a esto. ¿Qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud que tenemos que utilizar? O sea, guantes, barbijos o máscaras, anteojos de protección ocular, camisolines o batas, N95 y cobertores plásticos. Pero también tenemos que analizar, el documento es largo, y la charla es larga, y no quiero que se aburran de esto, por lo tanto voy a tratar de hacerlo rápido, como ustedes después lo van a tener a su disposición para consultarlo. El documento original está en inglés, acá está traducido, pero es muy bueno para tomar decisiones porque analiza el lugar donde está el paciente, qué pasa con el personal y qué pasa con el paciente, qué condición tiene cada uno, qué actividad se va a realizar y en base a eso define qué tipo de elemento de protección personal se va a utilizar. Por ejemplo, adentro de la habitación del paciente, el trabajador de la salud que le va a brindar atención directa, se tiene que poner barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. Si le va a hacer un procedimiento que genere aerosoles, se tiene que poner respirador en el N95, camisolín, guantes, protección ocular y le agrega un delantal plástico que podría obviarse si el camisolín es repelente a líquidos, si no, hay que utilizarlo. Y el personal que va a limpiar la habitación de ese paciente, nunca había aparecido tanta cantidad de elementos de protección personal en el personal de limpieza. Fíjense que figura barbijo quirúrgico, camisolín, guantes resistentes, botas o calzado cerrado y protección ocular que podría obviarse solo si el paciente no está presente en la habitación y no hay riesgo de salpicaduras de secreciones respiratorias, sino también lo tienen que tener. Las personas que van a visitar al paciente que está enfermo en la habitación tienen que ponerse barbijo quirúrgico, camisolín y guantes. Y por donde transita el paciente, si el paciente no está asintomático, no se requiere ningún elemento de protección personal. En el triage, el trabajador de la salud tiene dos opciones. El que hace el screening, pero está mantenido a 1 metro de distancia del paciente, no tiene que ponerse ningún elemento de protección personal, pero se tiene que mantener a 1 metro de distancia. En cambio, aquel trabajador de salud que adentro del triage le va a tomar una muestra, por ejemplo,
al paciente, porque tiene síntomas respiratorios, le va a poner, perdón, el paciente que tiene síntomas respiratorios en el triage tiene que tener un barbijo quirúrgico y mantenerse siempre a una distancia de 1 metro. Si no tiene problemas respiratorios, no se requiere ningún elemento de protección personal. El técnico de laboratorio que va a manipular o tomar la muestra respiratoria, a mí me llamó mucho la atención porque señala que tiene que tener un barbijo quirúrgico, un camisolín, guantes y protección ocular. Y la mayoría de las personas que trabajamos con estas normativas sabemos que la cercanía del técnico de laboratorio o del enfermero, de la persona que tome la muestra con el paciente es muy, muy cerrada. Por lo tanto, es un procedimiento que amerita el uso de un respirador N95, ¿sí? Más allá del camisolín, los guantes y otros elementos de protección ocular. Todo personal de área administrativa que no implica contacto directo con un paciente que tenga con la enfermedad COVID-19, no tiene que poner nada, ¿sí? El trabajador de la salud que va a examinar a un paciente con síntomas respiratorios se tiene que poner lo mismo que si estuviera internado. Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes de alta resistencia y protección ocular. El que va a hacer examinación física en un paciente sin síntomas, según precaución estándar y evaluación de riesgos. En el consultorio, el paciente que tiene síntomas, cualquiera sea, tiene que tener un barbijo quirúrgico mientras espera la atención. Y el que no tiene síntomas respiratorios no tiene que ponerse nada. El personal de limpieza se tiene que poner lo mismo después y entre consultas con diferentes pacientes, que se pone como cuando el paciente estuviera internado. En la sala de espera, el paciente tiene síntomas respiratorios, si lo tolera se pone un barbijo quirúrgico y lo antes posible hay que mover al paciente en una habitación de aislamiento separada. Si eso no puede ser factible, por lo menos tratar de que ese paciente sintomático se mantenga a 1 o 2 metros de distancia del resto de los pacientes que están esperando ser atendidos. Si no tiene síntomas, no se requiere un elemento personal. En el hogar del paciente, los cuidadores, si el paciente lo tolera, le van a poner un barbijo quirúrgico, excepto cuando esté durmiendo, obviamente, y si no tienen nada que hacerle, le van a mantener una distancia espacial de 1 metro. Pero cuando entran en la habitación del paciente, van a ponerse un barbijo quirúrgico. Si se trata de un cuidador que además de entrar a la habitación del paciente, le va a dar cuidado de atención directa, va a manejar materia fecal, orina, desecho de ese paciente que está cuidado en el hogar, se va a poner guantes, barbijo quirúrgico y un delantal plástico, sobre todo cuando maneja su orina y hay riesgo de salpicaduras. Si se trata de un trabajador de la salud que va a ver al paciente que está en el hogar, se tiene que vestir como si lo estuviera viendo en el hospital. Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. En las áreas públicas, como las escuelas, los shopping, los malls, las estaciones de trenes, si el individuo no tiene síntoma, no se requiere nada. Si tuviera algún síntoma, tendría que tener un barbijo quirúrgico colocado. En las áreas de screening, el que le hace el primer screening le toma la temperatura, por ejemplo, en un lugar donde llegan pasajeros, en los aeropuertos, por ejemplo, mantiene una distancia de 1 metro y no le hace falta ningún elemento de protección personal, aunque uno ve que se pone en un N95. Cuando se hace el segundo screening, que ya el pasajero está en un área específica y solo, y lo va a entrevistar, y vio que tiene fiebre y tiene síntomas clínicos sugestivos de la enfermedad, y además epidemiológicamente tiene antecedentes de viaje 14 días antes a un lugar de riesgo, esa persona tiene que tener un barbijo quirúrgico, guantes, y aunque no figure, yo le agregué protección ocular, porque me parece muy importante. El personal de limpieza que va a limpiar el área donde los pasajeros fueron estudiados tiene que tener también los mismos elementos de protección personal. En las áreas de aislamiento temporario, el personal que ingresa pero no tiene atención directa mantiene una distancia de 1 metro del paciente, tiene guantes y barbijo quirúrgico. Todo el personal y los trabajadores de la salud que asisten a pasajeros que van a ser transportados a una institución o centro de salud tienen que utilizar lo mismo que si lo estuvieran atendiendo de manera directa. Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular. El personal de limpieza que limpia el área de aislamiento temporario, igual que cuando limpiara la habitación de un paciente. En la ambulancia o vehículo de transferencia, los trabajadores de la salud que transportan pacientes sospechosos de tener la enfermedad
y que lo llevan al centro o institución de referencia, se van a utilizar lo mismo que si lo estuvieran atendiendo en una habitación del hospital. Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular. El chofer, si solo transporta y además hay un compartimento que lo deja libre de lo que está pasando en la parte de atrás del vehículo de transferencia de la ambulancia, o sea, está separado del paciente, no requiere ningún elemento de protección personal. Si es un chofer que va a ayudar a cargar o descargar al paciente con sospecha de COVID-19 y lo va a llevar al centro de referencia, se tiene que vestir con barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. Si no tiene contacto directo con el paciente, pero no hay separación entre el chofer y el compartimento donde está el paciente, el chofer debería utilizar un barbijo quirúrgico. Si el paciente tiene sospecha de enfermedad y está siendo soportado a un centro de referencia, si lo tolera, también debería utilizar un barbijo. Y el personal que limpia la ambulancia o el vehículo de transferencia tiene que vestir igual que si estuviera limpiando una habitación donde un paciente está internado. Estos datos ampliados y que son muy útiles para tomar decisiones, los van a encontrar en esta referencia bibliográfica que se ve aquí. El CDC, y para no aburrirlos, solo les voy a recalcar aquellas cosas que pueden sernos útiles y que señala el CDC. Por ejemplo, con respecto a batas o camisolines. Si hay escasez de batas, se tienen que priorizar para el procedimiento que genera aerosoles. Actividades de atención que implican salpicaduras y aerosoles y actividades de alto contacto que brinden oportunidades para la transferencia de patógenos a las manos y a la ropa del trabajador de la salud. O sea, hacer un vendaje, ayudarlo a bañarse o ducharse, alguna higiene corporal, cambio de ropa de cama, de calzoncillos, ayuda para ir al baño, cuidado o uso de dispositivos médicos y cuidado de heridas. Hay que colocarse una bata de aislamiento limpia antes de entrar a la habitación del paciente, cambiarla si se ensucia y retirarla dejándola en un recipiente específico. Las batas desechables se desechan inmediatamente después de su uso y las de tela se deben lavar después de cada uso. Por lo tanto, hay que colocarlas en recipientes específicos para que después las lleven al lavadero. Hay que usar guantes limpios y no estériles al ingresar a la habitación o área de atención del paciente, cambiarlos si se rompen o están muy contaminados y quitar y desecharlos cuando salgan de la habitación del paciente o del área de cuidado y realizar inmediato lavado de manos. Hay algunas normativas particulares que yo he visto donde utilizan doble par de guantes. Podría llegar a ser útil en el sentido de que nos sacamos el primer guante que está más contaminado y nos queda el segundo para abrir el picaporte, para abrir la puerta. Pero eso depende mucho de la cantidad de recursos que tengamos, porque estos recursos no son infinitos, sino son finitos. Y si bien no tenemos epidemia ahora, esto va a ocurrir en menor o mayor medida, y son recursos que tenemos que guardar para la atención de la epidemia. El trabajador de la salud que va a tomar muestras respiratorias para diagnóstico tiene que utilizar un respirador o N95 o de nivel superior y protección para ojos, guantes y bata, ¿sí? No debe haber visitas en la habitación cuando se toma la muestra, ni ningún otro personal de salud que no sea el esencial y necesario para poder tomar la muestra con éxito, ¿sí? Y luego hay que limpiar esa sala de procedimiento. Al 6 de enero de este año, el Ministerio de Salud de Argentina, en sus recomendaciones para equipos de salud para este nuevo coronavirus, decía exactamente lo mismo que acabamos de hablar, por lo tanto, no lo voy a leer ni a discutir, solo que quería comentarles que en las recomendaciones del ambulatorio no figura, por ejemplo, el uso de camisolines, ¿ven? Figura solamente el uso de higiene de manos, guantes, barbijo quirúrgico y protección ocular. Lo mismo en la internación, figura aislamiento de contacto, aislamiento por gotas, habla del paciente en una habitación individual y que cuando no haya habitaciones individuales disponibles, los pacientes pueden ser agrupados, es verdad esto. Al principio, y si estamos después medio en el invierno, va a ser complejo porque puede haber coinfección, o sea que pueden tener coronavirus nuevo y también tener al mismo tiempo influenza, y cuando uno los cortiza, terminan, además de coronavirus, infectados todos por influenza. O sea que puede ser complicado, a medida que avance el invierno, el poder hacer cohorte con este tipo de pacientes. Pero bueno, si las habitaciones individuales disponibles no alcanzan, tendremos que cortizar, ¿sí? Siempre las camas van a estar a 1 metro de distancia uno de otro,
y donde sea posible se recomienda que los casos sospechosos o confirmados se atiendan por personal de salud que se designe de manera exclusiva para su atención. Y también habla de proporcionarle un barbijo quirúrgico al paciente cuando hay que desplazarlo. Si bien el aislamiento de contacto de por sí incluye el camisolín, fíjense que no está nombrado de manera especial y particular, ¿sí? Se continúa en la internación con lo mismo, señalando la higiene de manos, el uso de guante, el barbijo quirúrgico, la protección para los ojos o la máscara facial, el N95 cuando haya procedimientos que puedan generar aerolización, intubación, toma de muestra, aspiración de secreciones, y mantener el aislamiento del paciente durante el periodo sintomático. Hace una aclaración que es muy buena porque todavía no sabemos cuánto tiempo este nuevo coronavirus se va a estar excretando, entonces señala que esta recomendación de mantener el aislamiento durante el periodo sintomático puede variar según nuevas evidencias. También señala medidas de desinfección, y esto quería mostrárselo porque hablábamos antes de cómo baja la concentración de lo que marca, por ejemplo, la OMS, y pasa a 1000 partes por millón, hablando de una dilución de 1 en 50 de lavandina, que tiene una concentración de 40-50 gramos litro preparada recientemente, y señala que los virus estos, los nuevos coronavirus, se inactivan luego de 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual, como la lavandina doméstica. Los hospitales pueden seguir limpiando y desinfectando con el producto que habitualmente lo venían haciendo, porque es un virus muy lábil a este tipo de productos, incluyendo amoníaco ternarios, ¿sí? También señala para el personal de limpieza los elementos que tiene que utilizar. Fíjense que tampoco figura el camisolín en este listado. Figura una bata impermeable, un barbijo, guantes y protección ocular de montura integral. El Ministerio de Nación ha hecho también muchas pancartas, muchos afiches que son disponibles, están en la página del Ministerio y que se podrían sacar y colocar en los lugares donde están salas de espera, emergencias, lugares donde el personal los puede ver. Y son realmente de mucha utilidad. ¿Qué hacemos con la ropa de cama utilizada por pacientes que tienen COVID-19? Antes de tomar contacto con la ropa de cama, la persona tiene que asegurarse que está vestida, ¿sí? Que está protegida. No tiene que llevar las sábanas pegadas al cuerpo, las tiene que colocar en bolsas o recipientes y rotularlas. La verdad es que no deberían utilizar su sistema de separación de sábanas, porque igual se van a lavar junto con las otras y con el mismo sistema. Pero para darle una mayor seguridad al operario del lavadero, es una buena recomendación que se coloquen bolsas y se rotulen y se lleven al lavadero rotuladas. Si en las sábanas hubiera algún excremento sólido como heces o vómitos, se sugiere quitarlas con un objeto plano y duro y llevarlas a un inodoro o letrina, y si eso está lejos de lo que es el entorno del paciente, habría que poner en un recipiente que nos permita con seguridad transportarlo hasta el inodoro o letrina más próxima. La ropa de cama se lava con agua caliente. Los lavarropas industriales de los hospitales trabajan todos entre 90 y 60 grados y con detergente, que es el detergente común para la ropa del hospital. Si no se dispusiera de agua caliente, la recomendación es dejar la ropa de cama previamente en remojo con una solución clorada durante 30 minutos, no meter las manos dentro de esa solución, utilizar un palo para remover, luego enjuagar con agua limpia, lavar de forma corriente y dejar secar al sol. Para los que van a tomar las muestras, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es bata de manga larga no estéril, mascarilla quirúrgica. Nosotros no estamos muy de acuerdo con eso, pensamos que tiene que utilizar un N95, protección ocular y guantes, y realizar el procedimiento en un lugar separado o de aislamiento. En la medida de lo posible, si el paciente puede, que se cubra la boca, aunque a veces los pacientes pueden tener un acceso de tos, y bueno, y eso hace dificultoso que se puedan cubrir. Por esa razón misma pensamos que las personas que toman la muestra tienen que tener un N95. Se ha cuestionado mucho qué pasaba con la sangre, si había o no había presencia de virus, de este nuevo virus en la sangre. Se ha podido demostrar que no se transmite por transfusiones de sangre. Se detectaron algunos segmentos de ácido ribonucleico del virus en muestras de sangre, pero se vio después que no eran viables y resultaban infecciosas. Sin embargo, los centros de hemoterapia pueden utilizar como un criterio
bueno para los donantes, excluir a aquellas personas que hayan viajado a países donde hay casos de COVID-19 en los 14 días previos, a las personas que se les diagnosticó obviamente la enfermedad, y las personas que estuvieron en contacto cercano con personas que estuvieron afectadas por COVID-19. ¿Deben ponerse barbijo o mascarilla quirúrgica las personas asintomáticas? No. Ya lo dijimos antes, esto es una reiteración para que quede más claro. La OMS no recomienda que las personas asintomáticas se pongan un barbijo o mascarilla quirúrgica, es decir, no tienen síntomas respiratorios. No hay pruebas de que el barbijo quirúrgico prevenga la enfermedad, y les vuelvo a repetir, si no utilizan una antiparra, solo cubrieron el 50% de los riesgos. Van a utilizar la mascarilla quirúrgica o el barbijo quirúrgico las personas que tengan síntomas de la comunidad. Recuerden que la OMS nos aclara que el uso inadecuado de mascarillas o barbijos quirúrgicos puede causar graves problemas en el suministro de los barbijos y puede que no haya para cuando necesitemos realmente usarlos, sobre todo el personal sanitario. Yo cada vez que veo que alguien del público anda por ahí con un barbijo, pienso que si lo hace por miedo, me está perjudicando, porque yo personal de salud lo puedo necesitar para atenderlo a él mismo cuando tenga síntomas. Pero bueno, con enojarme no gano nada. Simplemente es mejor tratar de educar y tratar de transmitir esto a la comunidad, ¿sí? Acá hay algo que ya hablamos antes, que es la agrupación de los pacientes con COVID-19, que no es lo que se recomienda en primera instancia, pero cuando no se pueda, tendrá que hacerse y tendremos que cortizarlos y mantener la distancia entre camas de 1 metro cada una. Cuando hay una forma leve de enfermedad, la recomendación de la OMS es que el paciente no se hospitalice y que tenga claro cuáles son los síntomas que va a tener que tener en cuenta para que pueda volver al hospital si esos síntomas que tenía después se empeoran. Pero si no, si es un caso leve, la idea es que se quede en su hogar, que no vaya al hospital. Una pregunta que es con qué se limpia el entorno del paciente con COVID-19. Hay varias bibliografías, ustedes tienen acá los links para poder buscarlas. Lo que está recomendado por la OMS es alcohol etílico 70% para todos los elementos que son reutilizables, como termómetro, hipoclorito de sodio. Ya dijimos que es 1000 partes por millón. Productos habituales para rutinas de limpieza y desinfección, se pueden usar los mismos que se están usando en el hospital. No hay ninguna necesidad de cambiar, porque puede utilizarse amonio cuaternios a partir de la tercera generación, monopersulfato de potasio, peróxido de hidrógeno estabilizado y, por supuesto, todos los productos clorados o derivados del cloro, que si se vienen usando es perfecto y se pueden seguir exactamente usando. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el 2019 COVID-COV, o sea, este nuevo coronavirus en una superficie seca? No hay datos específicos por parte de la OMS, pero hay algunas publicaciones. Por ejemplo, me llamó la atención que la OIA es un organismo de salud ocupacional y señalaba que no usáramos para hacer la limpieza aerosoles de aire comprimido, pulverizadores de agua para limpiar superficies potencialmente contaminadas, porque podían llegar a aerolizar el material infeccioso. Que usáramos trapos embebidos en los productos de limpieza y desinfección que comúnmente se usan en el hospital. Detalle a tener en cuenta: no pulverizar en forma directa sobre las superficies con los productos limpiadores desinfectantes. Hacerlo sobre un trapo y de ahí hacia la superficie. Hay un artículo de Luis Castañeda Narváez y Ordóñez Ortega que habla, es un artículo que ya fue publicado en 2014, que es muy parecido a otro publicado en el 2006, que habla de la supervivencia de los gérmenes intrahospitalarios en superficies inanimadas, y fíjense, coronavirus, 3 horas, coincide con lo que más o menos se va diciendo. SARS, el SARS que tuvimos en el año 2002, 72 a 96 horas. Hay otro estudio más reciente, publicado en el Journal of Hospital Infection, que habla de la persistencia del coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación con agentes biocidas. Y señalan una recopilación de 22 estudios que revelaron que los coronavirus humanos, como el SARS o el MERS y el coronavirus endémico humano, podían persistir en superficies inanimadas, tales como, por ejemplo, el metal, los vidrios o los plásticos, cerca de 9 días, y que podían ser inactivados mediante desinfección de estas superficies con etanol 62-71%, peróxido de hidrógeno estabilizado o 0,1% de hipoclorito de sodio durante 1 minuto. Les vuelvo a repetir que las concentraciones de hipoclorito de sodio que estamos leyendo pueden variar porque no todas parten de la misma concentración inicial de la lavandina. Hay otros agentes biocidas, como el cloruro de benzalconio, que es un amonio cuaternario de primera generación,
y la clorhexidina, 0,5%, son menos efectivos para lo que es la limpieza. De hecho, no utilizamos clorhexidina normalmente para la limpieza. Los residuos se manejan de manera corriente, como cualquier desecho infeccioso, van en bolsa roja, y no hay procedimientos específicos para los cadáveres. Se manejan de la misma manera que se manejan otros cadáveres. Ustedes saben que en las salas de autopsia tiene que haber un ambiente con una presión negativa. Como para cerrar y resumiendo, lo más importante de esto es la forma de contagio en este momento, y cuando uno va camino a una epidemia leve, grande, chica o como sea, es la exposición al humano infectado. Va a entrar por ojos, nariz y boca, y es lo que me tengo que cubrir específicamente cuando estoy trabajando. Como medida de control general en la población es la higiene respiratoria, es decir, toser y expectorar sobre el codo, buena higiene de manos. Cuando somos personal de salud, tratar de utilizar todas las medidas de protección correspondientes, no tocar si no es necesario el entorno del paciente. Fíjense en este dibujo cómo se muestra que esta persona carece de protección ocular, no tiene una bata colocada y además está apoyándose sobre las barandas del paciente para atenderlo, algo que obviamente no es lo que está indicado. El aislamiento que va a recibir es por contacto y también por gotas, y las personas van a utilizar máscaras quirúrgicas o barbijos quirúrgicos y protección ocular. Los pacientes van a quedar separados entre sí con una distancia de 1 metro. Y como trabajadores de la salud, recordemos, lo que es más importante frente a virus respiratorios en general, pero ahora en particular frente a este nuevo coronavirus, el barbijo quirúrgico siempre se usa en conjunto con antiparras o protección ocular. No sirve de nada utilizar solamente un barbijo quirúrgico. Bueno, y hasta acá llegó lo que tenía preparado para conversar con ustedes, y quedo abierta a lo que ustedes no puedan no haber entendido o alguna consulta que quieran efectuar.